decidí estudiar medicina porque desde la etapa escolar siempre tuve la vocación de ser una persona muy empática, muy solidaria, una persona que le gusta apoyar y servir, ¿no? En el trayecto de la época escolar siempre nos dan las capacitaciones acerca de la vocación profesional y vi que en la profesión de medicina humana me ayudaría a desarrollar estas virtudes que yo tengo, ¿no? Más que nada con los pacientes que ya padecen de alguna dolencia, ser empáticos con ellos, apoyar y servir a la población es lo que me empujó para poder yo ser médico. Es una especialidad que abarca muchas enfermedades, como actualmente lo denominan raras. Son enfermedades que dentro de ellas nos ayuda y nos permite poder guiar al paciente dentro de estas enfermedades crónicas que son, ¿no? Son enfermedades así como la hipertensión, la diabetes de toda una vida. Entonces, poder estar ahí con el paciente, guiarlos, educarlos acerca de las enfermedades que tienen, me ayudó mucho a poder inclinarme por el área reumatológica, ¿no? El tema de la tecnología actualmente nos ayuda a nosotros muchísimo con el tema del diagnóstico de enfermedades, ¿no? Y también nos ayuda mucho para dar el tratamiento adecuado, ¿no? Haciendo un diagnóstico precoz nos ayuda mucho a poder evitar secuelas al menos de las enfermedades de reumatología que llevan a los pacientes a una discapacidad o a una limitación funcional. Entonces, teniendo la tecnología presente acá en nuestra clínica también de Confía Salud, nos ayuda a dar un buen diagnóstico a nuestros pacientes, ¿no? Y poder brindarles el tratamiento adecuado. Es una especialidad médica que las enfermedades del sistema locomotor, ve enfermedades de tejido conectivo y enfermedades inmunológicas sistémicas. Dentro de las enfermedades reumatológicas, primero hay que ver de que la primera causa por la que vienen los pacientes es un cuadro de dolor articular. Dentro de lo que es el género, podemos hablar que sí, mayormente se acercan las personas de género femenino, pero hay que saber también de que nuestras enfermedades reumatológicas afectan más al género femenino que al género masculino, ¿no? Hay gran porcentaje de diferencia en algunas enfermedades que en otras, pero sí se presenta más el género femenino a la consulta médica. Eso va a depender mucho. Nosotros en la práctica clínica, en el consultorio, recibimos pacientes de todas las edades. Nuestras enfermedades reumatológicas se pueden debutar en una edad infantil, como también en una edad ya de adultos mayores, ¿no? La primera causa es el cuadro de dolor articular. Y más que nada sí puede estar relacionada a temas de la menopausia, que hay una disminución de los estrógenos y esto tiene que ver mucho con la parte fisiopatológica de la artrosis, ¿no? Pero en muchos casos no es tanto así, ¿no? Las enfermedades reumatológicas son con enfermedades con una predisposición genética y eso no necesariamente tiene que ver con el tema de la menopausia, ¿no? Eso se puede presentar a cualquier edad. Las enfermedades reumatológicas que podemos ver con mayor frecuencia son la osteoartrosis, problemas de tendinopatías, puede seguir de repente una artritis reumatoide que sí vemos con mucha frecuencia en el consultorio médico. La osteoartrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago articular. No, es netamente el cartílago. Pero la osteoporosis es una desmineralización ósea, que quiere decir que está dentro del hueso, o sea, es en la parte central del hueso. Entonces son áreas muy distintas y por eso la clínica es muy distinta. Por ejemplo, en los casos de artrosis, los pacientes van a presentar dolor, van a presentar en algunos casos edemas o aumento de temperatura local, rigidez y más que nada el crujido, que es por lo que se caracteriza la artrosis. Pero en cambio la osteoporosis no presenta clínica, ya que netamente es a nivel intraóseo, digamos. Entonces la clínica puede ser cuando el paciente ya tenga alguna fisura o alguna fractura por un tema de osteoporosis o una desmineralización ósea. Primero hay que ver localizaciones.
¿no? Normalmente cuando hablamos de las osteoartrosis se presentan más que nada en las manos también, y esto tiene que ver mucho con el trabajo repetitivo que hacen. Acá normalmente en nuestra zona la gran mayoría de las personas se dedican a la parte de la agricultura, a la parte de la ganadería, entonces el trabajo mecánico que hacen con las manos es recurrente, ¿no? Muy aparte de eso, que a veces se dedican a lavar la ropa, o sea, los quehaceres de la casa, que también demanda actividades mecánicas, y eso ocasiona pues de que las articulaciones a nivel de las manos se puedan ir desgastando con el tiempo. Esto en las manitos puede ocasionar deformidades, ¿no? Puede ocasionar limitación, disminución de la fuerza muscular. Pero si hablamos netamente de articulaciones grandes como rodilla, cadera, va a ocasionar que, por ejemplo, haya limitación para subir y bajar las gradas, hay una rigidez, hay un incremento con el frío, que el dolor se agudiza mucho más. Hay una limitación como por ejemplo, para sentarse en banquitos pequeños, y más que nada, como vuelvo a decir, es el crujido, ¿no?, que presentan los pacientes. Siempre el paciente va a decir, hay como un conejito que suena, doctora, en la articulación, y a veces no me deja hacer mis actividades. Entonces esa es la clínica que está muy relacionada con el tema de la osteoartrosis. El manejo de la osteoartrosis principalmente tiene que ver una parte farmacológica y no farmacológica. El tema no farmacológico es un tema que nosotros lo podemos modificar, digamos, que involucra mucho el peso y las actividades que el paciente pueda realizar, ¿no? Cuando ya el paciente empieza a tener estos cuadros de dolor, lo ideal es de que acuda al médico, porque hay que recordar que el dolor articular está presente no solamente en la osteoartrosis, sino también en otras enfermedades. Entonces, cuando el paciente viene ya a la consulta médica, nosotros podemos ayudarnos con un examen clínico adecuado en el paciente, minucioso, para nosotros poder dirigir el diagnóstico y poder darle un tratamiento y una consejería adecuada al paciente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el paciente se automedica. Entonces, cuando hay una automedicación, entonces es como que calma el dolor, pero la enfermedad sigue presente. Y es un círculo vicioso que el paciente empieza a tener, y cuando ya el dolor y el desgaste a nivel articular ya es más grosero, digamos, recién es donde acuden a la consulta, y a veces ya, como es una enfermedad degenerativa ya que es irreversible, no podemos ayudar mucho al paciente. Nosotros acá en el consultorio, una vez que hacemos el diagnóstico de una osteoartrosis, primero manejamos con analgésicos de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a las comorbilidades que el paciente pueda tener. Manejamos lo que son con AINES. Segundo, que de acuerdo a las guías, la administración del ácido hialurónico, que es el tratamiento de viscosuplementación a nivel intraarticular, ayuda mucho en la articulación, especialmente en las articulaciones grandes como es rodilla, como es cadera, de repente hombro también, que ayuda mucho a que el crujido, la inflamación y el dolor pueda bajar, y hacemos también como que el desgaste articular pueda ser un poco más lento. No hablamos de que cure, pero sí podemos hacer de que el desgaste sea un poco más lento en su progreso. Y de acuerdo al grado de artrosis que nosotros hacemos el diagnóstico, de acuerdo a las imágenes, podemos administrar. Normalmente es anual, ¿no? O sea, cuanto menos manipulación se haga a la articulación, es mucho mejor. Entonces, hay ácidos hialurónicos que se ponen anuales, como hay otros que son semanales, ¿no? Pero lo ideal es poderlo administrar cada año al paciente a nivel intraarticular. Es una desmineralización ósea que se da en pacientes posmenopáusicas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una disminución de los estrógenos que ayuda a que ya no haya ese recambio óseo. Entonces existe la desmineralización, y existe que la parte del hueso está dividida por una parte cortical, que es la parte externa, y la parte trabecular, que es la parte media o interna. Entonces, en la parte trabecular es donde nosotros vemos que la estructura se empieza a alterar, empieza a haber más espacios vacíos, porque este espacio trabecular es la parte que le da la parte compacta al hueso. Entonces, justamente se llama osteoporosis porque hay presencia de más poros. Entonces, es mucho más frágil el huesito para que se pueda romper.
Mayormente la osteoporosis no presenta ningún cuadro clínico, ¿no? A menos de que el paciente ya haya sufrido alguna caída y haya ocasionado alguna fisura o fractura a nivel ya del hueso. Primero, antes del tratamiento hay que hacer un adecuado diagnóstico. El diagnóstico se hace con la densitometría ósea. La densitometría ósea nos va a indicar los valores de cómo está la densidad mineral ósea, y de acuerdo a eso nosotros podemos plantear el diagnóstico. Hay valores y hay escalas, o más que nada valores en los cuales nosotros podemos interpretar y de acuerdo a eso dar tratamiento a los pacientes, ¿no? Digamos que el tratamiento siempre en nuestra especialidad es un poco personalizado porque siempre podemos ir variando de acuerdo a dosis, de acuerdo a medicamentos, conforme vaya viendo mejora o progreso en la enfermedad, y si no hay se puede cambiar la medicación. En la osteoporosis no. En la artrosis puede coadyuvar a ayudar al tema del tratamiento, sí, al igual que la glucosamida con condroitina, al igual que los saponificables de palta y soya, pueden contribuir al apoyo de controlar la osteoartrosis, ¿no? No hay medicamento que ayude a regenerar el cartílago. Entonces todos son tratamientos paliativos, todos contribuyen a controlar la osteoartrosis. En el servicio de imágenes contamos, yo solicito mayormente radiografías y tenemos lo que es el densitómetro, ¿no? Para ver lo que es osteoporosis. Pero si vemos temas de articulaciones, tenemos la resonancia magnética también, que es un tema un poco más específico porque nos ayuda a ver también partes blandas. Lo que no nos ayuda a eso la radiografía. Radiografía solamente nos ayuda a ver articulación y hueso, ¿no? Eso es lo de bueno, que acá en la Clínica Confía Salud contamos con esos equipos, contamos con un laboratorio también bien implementado para que nos pueda ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Y hacer el tratamiento precoz. Lo primero que debemos de hacer es evitar la automedicación. Segundo, podemos modificar los estilos de vida, ¿no? El hecho de comer un poco más saludable, el hecho de invertir un poco más en temas de proteínas en la alimentación, controlar el peso, hacer ejercicios de acuerdo a las limitaciones que los pacientes puedan tener, ¿no? Siempre los ejercicios ir de menos a más, de forma progresiva, ¿no? Acudir de forma temprana pues al tema de las consultas médicas, eso nos ayuda bastante, ¿no? Pero más que nada es los cambios de estilo de vida que el paciente debe tener en domicilio, en familia, ¿no? Porque de alguna otra manera todo va a ir jalando y todo contribuye al beneficio del paciente. Lo ideal es de que el paciente nunca debe estar estático. El paciente tiene que hacer ejercicios y tanto en la osteoporosis como en la osteoartrosis deben de hacer ejercicios de tonificación muscular. Un músculo tonificado es una articulación que está más estable ya que está rodeado de tendones, ligamentos. Entonces eso ayuda a que las partes blandas estén mucho más fortalecidas, digamos, y pueda darle una estabilidad a la articulación. Lo que ellos hacen en el campo es trabajo, no son ejercicios. La forma como nosotros podemos explicar al paciente es primero saber llegar al paciente, explicarle de una forma un poco didáctica, con ejemplos que ellos nos puedan entender de que existe ya una limitación a nivel de la articulación que pueda presentar el dolor o la osteoartrosis y que de acuerdo a esa limitación ellos tienen que adaptar nuevamente ciertas actividades que tienen que hacer. De repente ya no van a poder hacer pues actividades como hacían hace 2 años, 3 años atrás, ¿no? Sino que de repente van a hacer con un poco más de limitación, pero no se les dice que no hagan nada, porque el hecho de que tú le digas a un paciente que toda una vida ha sido activo, ha trabajado en el campo, ha trabajado en la parte de la ganadería, en muchas actividades, que tú le digas, señor, no haga nada, o señora, no, yo no puedo hacer nada, es un tema que en el adulto mayor nos lleva a una depresión, nos lleva a trastornos emocionales,
Entonces eso no contribuye para el beneficio del paciente, ¿no? Más bien es todo lo contrario, es adelgaza más. Entonces es imposible poder decir al paciente no hagas nada. Todo lo contrario, es hablar y hacerle entender al paciente, pero también a la familia, ¿no? Todas las actividades que el paciente, dentro de las limitaciones que el paciente tiene que hacer ejercicios. Cuando tengan ustedes algún problema a nivel osteoarticular, alguna enfermedad que ya de por sí en algún momento fueron diagnosticados como artritis reumatoide, como el lupus, como síndrome de Sjögren, esclerodermia, gota, la fibromialgia, acudan a la especialidad de reumatología acá en la Clínica Confía Salud, que nosotros estamos capacitados para poderles brindar una atención adecuada, un tratamiento también personalizado y adecuado, con la calidad y la calidez de siempre, ¿no?